El ser humano con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia o su propio conocimiento, no puede conocer al verdadero Dios. Por naturaleza todos somos enemigos del Señor. Esto es lo que trata el Salmo 14 que vamos a analizar hoy. Pero el Salmo no solo afirma esto, sino que también dice que Dios es aquel que guarda y protege a su pueblo. Él es el verdadero refugio de aquellos que en Él creen. El Salmo 14 es un salmo de instrucción y de alabanza, y es un salmo prácticamente idéntico al Salmo 53. Y al Salmo 14 lo podemos dividir en tres partes o tres secciones. En los versículos 1 al 3 se habla acerca de la corrupción de la humanidad. Luego, en los versículos del 4 al 6, se nos afirma que el Señor está con los justos. Y el versículo final es un anhelo o una plegaria por la salvación. Ahora vamos al análisis completo de este salmo. Los tres primeros versículos dicen así: Al músico principal, salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras detestables. No hay quien haga el bien. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto es citado por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, de los versículos 9 al 12, y allí afirma el apóstol diciendo: ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado, como está escrito: no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con estas palabras el apóstol Pablo enseña a la iglesia acerca de la corrupción universal del ser humano a causa del pecado original. Tal y como vimos en la lectura, nadie puede encontrar a Dios por sus propias fuerzas, porque está bajo el pecado. De esto también da testimonio el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nadie puede salvarse por cumplir los mandamientos o cumplir la ley. De esto habla también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Allí nos dice, Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero en el mismo capítulo 3 el apóstol nos dice que Dios no solo reveló la ley, sino que también Dios manifestó la gracia, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así leemos en Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Estas palabras son de gran consuelo porque nos enseñan que a pesar de que toda la humanidad está perdida bajo el pecado, Dios ha venido a rescatarla por medio del Señor Jesucristo, por medio de la gracia de Cristo. También en el versículo 3 del Salmo se afirma que todos se desviaron. Aquí en este Salmo, David expone la raíz de todos los males, o sea, la corrupción universal de la humanidad a causa del pecado original. Y lamentablemente, esta corrupción del ser humano o la maldad del ser humano o el pecado permanecerá entre nosotros hasta el fin de los tiempos, como afirma el propio Señor Jesucristo hablando acerca de la maldad en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 12, allí dice: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y algo importante a tener en cuenta también es que la fe por la cual nosotros somos salvos, la fe en Jesucristo, es un don que Dios ofrece. Eso aprendemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Allí dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras,
para que nadie se vanagloríe. Por lo tanto, a la luz de estos textos bíblicos, nosotros aprendemos que por naturaleza todos fuimos enemigos de Dios, pero gracias a la fe y gracias a Cristo fuimos reconciliados con el Padre. Así también afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 21-22. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora Cristo los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí aprendemos que por naturaleza el ser humano está perdido, el ser humano es ciego o muerto espiritualmente. No puede por sus propias fuerzas confiar o creer en Dios. Y nosotros, los que fuimos llamados, nosotros que creemos, debemos dar gracias a Dios, porque Él nos ha dado el don de la fe y fuimos alcanzados por su gracia, por medio de la reconciliación que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros. Por lo tanto, ya ahora no somos enemigos de Dios, sino que estamos reconciliados con nuestro Creador. Y en los versículos 4 al 6, allí el salmista habla de que el Señor está con los justos a pesar del ataque de sus enemigos. Estos versículos dicen lo siguiente: ¿No aprenderán todos los hacedores de maldad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Yahvé no han invocado? Ellos temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. De los planes de los afligidos se han burlado, pero Yahvé es su refugio. Los incrédulos, aquellos que no invocan a Dios, no solo están separados o alejados del Señor, sino que también que se oponen a su pueblo y buscan dañar al pueblo de Dios. Tanto el pueblo del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y como la iglesia actual en nuestros días sufre persecución. De esto también nos advierte el propio Señor Jesucristo, diciendo: acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Pero más allá del ataque de los enemigos, como vemos aquí en el color naranja, el Salmo afirma en dos partes, diciendo que Dios está con la generación de los justos, es decir, con su pueblo, y también Yahvé es su refugio. La imagen de Dios como el refugio o la protección de su pueblo es una imagen muy usual dentro del libro de los Salmos. Se usa mucho, aparece 24 veces. Pero hay un salmo que enfatiza esta cuestión, que es el Salmo 62. Y voy a compartir uno de los versículos de este Salmo 62 para que veamos cómo hace referencia al igual que en este salmo aquí. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Para comprender esta imagen es bueno tener en mente la geografía de las tierras bíblicas, una geografía con bastantes montañas y bastantes cuevas, lugares de refugio donde aquellos que huían de sus enemigos podían ocultarse. El salmista David, que en varias ocasiones se ocultó dentro de cuevas o refugios, él aquí afirma de que no hay mejor refugio que el Señor. Esta sección nos recuerda esta realidad del pueblo de Dios de todos los tiempos, de que por causa de la maldad de los incrédulos, el pueblo de Dios sufrirá persecución y diferentes clases de ataques, pero debemos recordar que el refugio y la protección no viene de los hombres ni de nosotros mismos, sino que es el Señor. El versículo final, el versículo 7, es un anhelo por la salvación. Dice así: si tan solo de Sión saliera la salvación de Israel, y cuando Yahvé restaure a los oprimidos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí la palabra Sión significa la ciudad de Jerusalén, y la salvación vino de Sión, de Cristo, que en Jerusalén dio su vida para rescatar al mundo. Y el propio Señor Jesús afirma que Él vino a cumplir esta profecía. Leemos así en Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Por esto debemos tener presente que esta profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, Dios envió su salvación y nos vino a restaurar. Cristo es nuestro libertador y finalmente nos libertará del pecado y de la muerte cuando nos resucitará en el día final para darnos la vida eterna. Y como palabras finales, debemos tener en cuenta que por medio de este salmo se describe la corrupción de la humanidad que abandonó a su Creador y en vez de buscar al Dios verdadero, busca satisfacer sus placeres y oprimir al pueblo de Dios. La incredulidad es, por cierto, fuente de toda clase de desgracias y males, pero la mano poderosa de Dios hará que tiemblen los injustos cuando salga en defensa de los creyentes. Cuando el Salmo habla de la salvación que viene de Sión, profetiza la venida de Cristo, porque el Evangelio y el Espíritu han llegado de Sión. Si este video te está gustando, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido interesante. Recordamos también que el objetivo de nuestro canal es ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si este análisis te ha generado alguna duda o alguna pregunta, déjala en tus comentarios. Y abajo en la descripción dejamos el enlace con el archivo para que lo puedan descargar. Que Dios los bendiga.